Bien, buenas noches, Dios los bendiga. Espero que estén bien con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir la última escritura que, que grabé en la primera parte de este estudio que llamamos Hablemos de Fe. Hablemos de Fe. Así que está en Hebreos 11, 6, 7. De ahí comencé, o ahí terminé la primera parte, voy con la segunda. Así que leo esta escritura nuevamente. Dice ahí, palabra de nuestro Señor Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que hay Dios, y que es galardonador de los que le buscan, o sea que premia a los que lo buscan. Y luego dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bien, seguimos. Es imposible agradar a Dios sin esa confianza que Él tuvo con nosotros, porque dudamos de su existencia. Así que es lo primero, creer de verdad que Él existe y que premia a los que le buscan o a los que lo buscan. Mire, Noé, lógicamente, cuando oyó la voz de Dios, él supo que era Dios. Así que no era tan difícil para Noé creerle a Dios, a esa voz que hablaba con él. Pero la voz le dijo que venía un diluvio, que se iba a inundar toda la tierra. Noé sabía, como toda la gente, que eso no era posible porque no llovía. Entonces Dios le dijo, pero no le dijo a Dios, no creo. Simple y sencillamente se esperó. Y luego Dios le advirtió de eso y le dijo que hiciera un arca para que se salvaran él y su familia. Y le dijo las medidas, etcétera, etcétera. Ahora, Noé pudo haber dudado, pero él no dudó. Él estaba seguro que esa voz que le habló era Dios. Y por esa fe, por esa confianza que Dios puso en él, Noé confió en Dios y se puso a hacer el arca. No sin en descansos o domingos o sábados, no sé, ir a decirles a los demás que hicieran un arca igual que él porque venía lo que venía. Y ellos no creyeron. Y cuando Noé les decía, es que me habló Dios, ellos decían, no creo. ¿Ve? Por eso necesita uno creer que hay Dios. Y eso fue lo que condenó al mundo. Porque Noé terminó el arca en el tiempo que Dios le dijo. Él ya tenía lista el arca. Si Dios ya nos dijo que viene por nosotros, nosotros debemos de terminar nuestra arca. ¿Qué necesitamos para irnos? Para flotar por encima de los desastres que vienen. Necesitamos el arca, pero esta no es un arca de madera. Esta es un arca de fe, de rapto, que es para lo que nos estamos preparando. Ve, construyendo en nosotros fe de rapto para poder salir. Eso es lo que estamos haciendo. Dios nos mandó la invitación, nos mandó un mensajero para que nos avisara. Este dijo, hay que prepararse. Sí, Él no logró preparar a los de su tiempo, pero con lo que ellos hayan creído y se hayan preparado, con eso seguramente el Señor los levantará. Pero nosotros estamos en más problemas, porque somos esta última generación que probablemente, no todos muéramos, como dijo Pablo.
pero los que quedemos seremos transformados por esa fe de rapto, ¿ven? Y entonces podemos irnos también. Así que es lo primero, creer que de verdad existe Dios y que premia a los que lo buscan. Luego habla de la justicia de Noé. No que fuera justo como Job, sino que a Dios le plació, confió en Noé y le habló mandándole hacer una obra, un arca enorme para que se salvara él y su familia. Hacer una obra. Y no solamente salvar a su familia, sino a un par de cada tipo de animal. Noé puso atención, oyó, poniendo atención a lo que Dios le dijo. Y luego que lo entendió, y entendió lo que debería hacer, porque le puso atención a la palabra de Dios, y entendió qué necesitaba, y lo hizo. Pues esa confianza que Dios puso en Noé, condenó al mundo a morir porque también les anunció y no creyeron. Ahora, al terminar la obra, Dios justificó a Noé. ¿Por qué? Porque hizo la obra. Como he platicado otras veces. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Dios confiaba en Abraham, que haría lo que Dios le dijera. Y Abraham, aunque no quisiera hacerlo, él tenía confianza en Dios y sabía que le debía todo. Así que, pues fue a sacrificar al hijo. Y la obra se consumó cuando él ya lo tenía atado en el altar y todo, y sacó el cuchillo para matarlo. Cuando iba a darle dicen ahí, le iba a dar con el cuchillo en el corazón. No, lo iba a degollar, como se degollaba a los corderos. Y cuando lo iba a hacer, el ángel de Jehová le habló. El ángel de Dios le habló y le dijo, detente, no lo hagas. Ya sé que eres fiel. Ya sé que no me negaste a tu hijo. Y le mostró un carnero que estaba atorado ahí, una oveja, un borreguito que estaba atorado ahí en una zarza. Dijo, ahí está el animal para sacrificio. Deja ir a tu hijo. Y él lo hizo. Que ya estaba justificado Abraham. Cuando iba a descargar el cuchillo y lo detuvo Dios, allí mismo Dios lo justifica, que era verdadero, que era fiel en lo que Dios le había mandado, lo que Dios le mandaba. Y ahí lo justificó para ser el padre de su hijo en la carne, o de su descendencia, para que de él naciera la bendición para todos nosotros. Ya hablé en otra ocasión acerca de eso, cómo nosotros recibimos la fe, la gracia, por medio de los apóstoles. Pero ¿quién venía en los apóstoles? Pues el Señor Jesús. ¿Ven? Los apóstoles eran la carne de Abraham. Los apóstoles eran la simiente de Abraham. Pero el Señor Jesús venía en cada uno de ellos. Él le dijo a Pablo en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo se llamaba en ese tiempo. ¿Por qué me persigues? Pablo no andaba persiguiendo a los apóstoles, digo a Jesús, porque le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Cuando él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Dijo, soy Jesús al que tú persigues. Pablo no andaba persiguiendo a Jesús, andaba persiguiendo a los apóstoles, o sea, a los cristianos. Pero Jesús estaba en ellos, por eso le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Ven? Y ahí estaba el Hijo de Dios y los hijos de Abraham, predicándonos a nosotros esta paz que tenemos hoy, este evangelio que tenemos hoy. No una religión, este evangelio. Es el evangelio verdadero. Sí. Así que ya sabemos que Abraham fue llamado amigo de Dios y también padre de la fe. Así que ya sabemos qué es la fe verdadera. Y cómo estamos hablando de fe,
Hablemos de la fe más mala. La fe más mala es la de los religiosos. Explico por qué. Y cuando hablo de los religiosos, hermanos queridos, no se sientan ustedes los que son oyentes, los que van a las iglesias buscando a Dios, los que no tienen nada que ver con la religión. Simplemente lo único que hacen es escuchan a esos religiosos y por lógica Dios se va a molestar con ustedes porque apoyan esa mentira. Entonces, vean en Apocalipsis 19, dice claramente, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. Entonces ustedes dicen, pero nosotros no la apoyamos. Sí, cuando usted da sus diezmos, cuando usted da su ofrenda y da esa otra ofrenda que le piden para misión pastoral, es para que vayan otros a predicar a otras partes. Lo mismo que ustedes están recibiendo, que no es el evangelio verdadero. No es el evangelio eterno del Señor Jesucristo, sino una religión. Bien, no quiero ahondar más en eso para no lastimarlos. Mire, Dios no odia al mundo, ni reprende al mundo. Es más, Él está dispuesto a recibir en su reino al hombre que se arrepienta y se acerque a Dios y le siga. Él, Dios mismo, se encargará de darle el lugar que desprecian los religiosos. Así que, si viene uno que dice, no, pues yo soy bien pecador y esto y lo otro, y yo nunca esto y lo otro, pero Dios le habló por medio de una persona que le enseña el evangelio verdadero, y él dice, pues a ver qué pasa, voy, y llega y pone atención y hace lo que se le dice, etcétera, hace lo que dice el evangelio. Oiga, él va a tomar el lugar de un religioso de seguro, porque a ellos les dice el Señor, retengan lo que tienen para que ninguno tome su corona. Pero ellos, ¿qué hacen? Una religión. Forman una religión. No retienen lo que tienen. Se van fuera del evangelio verdadero, fuera del evangelio eterno. Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, dice el Señor Jesús, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ve? Aquí dice con claridad que el que se pierda, su galardón será dado a otro. No importa quién sea el otro hombre. Dios no lo va a rechazar al que se arrime, sea quien sea. Sea un asesino, sea un menesteroso, sea un albañil, sea un campesino, sea lo que sea. Dios no lo va a rechazar. También puede ver la parábola de las bodas del hijo del rey, que mandó las invitaciones y nadie quiso ir. Todos pusieron pretexto. Pero el rey mandó que llenaran el banquete con gente de la que fuera, pero tenía que llenarse. Y el lugar de los príncipes fue dado a gente de toda clase. Eso lo encuentra usted en Mateo capítulo 22, verso del 2 al 10. Este sí no lo puse aquí porque es larguito y óigame, pero se los cuento rapidito. Dice que un rey hizo bodas a su hijo y mandó las invitaciones a los príncipes, a los condes, a toda esa gente de arriba, a todos los que se sientan a su mesa, etcétera, a los amigotes y así. A los duques y todo eso, ¿no? A todos esos señores que tienen título. Y luego, pues unos dijeron, pues es que acabo de comprar una tierra y voy a checarla, voy a revisarla y esto y lo otro. Y otro, no, pues es que yo compré un ganado en tal parte y voy a ir a verlo y esto y lo otro. Y otro dijo, no, pues no tengo ganas de ir, dile a tu jefe que no voy a ir, que no voy a poder, que estoy enfermo. Sacaban barras todos, sacaban barras pretextos. Barras, acá decimos, sacas barra cuando sacas un pretexto para no hacer lo que te dicen. Entonces, pues ninguno fue. Llegaron los empleados del rey, los enviados del rey, incluso algunos hasta los golpearon. Y le dijeron, Señor, pues no quisieron venir.
El rey entonces se molesta bastante y junta a su ejército y dice, les voy a dar una recia. Y va y les arrasa sus ciudades, etcétera, etcétera, los acaba. Y luego regresa al lugar de las bodas y les dice a sus heraldos o enviados, vayan y júntenme gente de la que agarren en la calle, la que agarren por el campo, como sean, como estén, tráiganlos, estas bodas se tienen que llenar. ¿Ve? Eso indicando así que los que creen que están adentro van a estar afuera, porque ponen muchos pretextos para no predicar el evangelio verdadero. Entonces muchos me dirán en aquel tiempo, en aquel entonces, Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, Señor, Señor, yo traje almas a tu reino, Señor, Señor, yo sané enfermos, Señor, Señor, yo ayudé, hice esto, hice el otro. Y Él les va a decir, no los conozco, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque se dedicaron a estafarlos a todos los que dicen que trajeron. Ve, bien. Allí en Mateo 22, verso del 2 al 20, allí encuentra la parábola. La escritura que cité ahorita no. Bien, pues mire, el hombre común puede ser muy malo, pero tiene esto, ni es idólatra y mucho menos son hipócritas, ni dicen que Dios les mandó o que Dios les dijo tal cosa, mintiendo. Dios no miente y los religiosos lo hacen mucho. Sobre todo cuando se trata de, ¿y usted cómo sabe? Dios me dijo. Ve. Ahora le explico esto. Jesús nuestro Señor fue bautizado, lavado por un profeta, Juan Bautista. ¿Y había religiosos en ese entonces? Sí, saduceos, fariseos, helenitas y herodianos. Eran 4 religiones que había. ¿Con cuál religión de esas se fue Jesús? Con ninguna. Todas estaban mal y Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Él es mentiroso y asesino desde el principio, ¿cierto? Eso lo hallamos en Juan capítulo 8, versos del 37 al 44. ¿Por qué les dijo mentirosos y asesinos? Mentirosos porque mienten en sus religiones, diciendo lo que Dios no dijo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿En qué parte de la ley dice lávate las manos cuando andas en el campo? En ninguna parte. Ve, pero ellos las tradiciones las revolvían en la ley. Luego, que lo de asesino, el Señor Jesús le dijo, me quieren matar. Ve, vamos a leer Juan capítulo 8, versos del 37 al 44. El Señor Jesús les contesta a los fariseos, porque ellos alegaron eso. Sé que son descendientes de Abraham, porque ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. El Señor Jesús les dice, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Ve? Ahí está, asesinos. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Porque mi palabra, mi verdad, no cabe en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. O sea, Él lo ha visto cerca del Padre. Y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí. Hombre, si les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque creían que Jesús había nacido de fornicación. Y dicen, un padre tenemos que es Dios. Jesús nuestro Señor les dijo, si su padre fuera Dios, de verdad me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, no vine por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mis palabras?
¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido asesino, homicida, desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él sabe, de lo que él tiene, de lo que él es, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Ve, lo dice bien claro. Ahí lo acabo de leer para que no tenga que buscarlo, pero si quiere leerlo de su Biblia, hágalo. Encontrará que dirá lo mismo, quizá con otras palabras, pero es lo mismo. Yo se lo acabo de decir como hablamos nosotros, pero no me salí ni una jota ni una tilde fuera de lugar. Ahora, si quiere que se lo diga así como está en estilo español antiguo, pues también se lo puedo decir, no sé si lo entienda bien, pero yo prefiero hacerlo así para que lo entienda bien. El Señor Jesús, acusando a 4 grandes religiones de ser hijos del diablo, y con pruebas, pues esas religiones eran mentiras y más mentiras. Cambiaron la ley poniendo tradiciones, otros poniendo teorías mundanas, otros poniendo imaginación. Así que no aceptaron la única verdad y lo mataron. ¿Dónde estaba la fe de esas personas? Porque Dios no tenía confianza en ellos, por eso mandó al Señor Jesús. O sea, no tenía fe en ellos, por eso mandó al Señor Jesús. Ustedes pueden ver la parábola del que rentó un campo, la viña, una viña, y luego mandó un siervo a cobrar la renta. Busque usted esa parte en la Biblia, o búsquelo en Google, y Google lo lleva inmediatamente a la escritura. ¿En dónde está? Dice que rentó esa Biblia a unas personas, a unas gentes, y luego con el tiempo mandó a uno de sus siervos pues para que le mandaran su parte que le tocaba a él, y lo mandaron con cajas destempladas, no le quisieron dar nada. Y luego llegó y luego volvió a mandar a otro de más confianza, y a este lo golpearon y lo mandaron sin nada. Entonces dijo el padre de familia, el dueño de la viña, dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo, a este sí lo van a respetar. Y cuando los viñadores vieron, o los que tenían la viña, vieron que venía el hijo del dueño, hablaron entre sí, se pusieron de acuerdo, dijeron, este es el hijo del dueño, matémoslo y quedémonos con la viña. ¿Ven? Dice el Señor, cuando venga el Padre, ¿qué hará con estos viñadores? De cierto va a acabar con ellos. Es muy parecido a las bodas del hijo del rey. Y ciertamente el Señor Jesús vino a la viña por los dividendos, y los viñadores eran los saduceos, los fariseos, los herodianos y los helenitas, que supuestamente eran los que predicaban la ley, la palabra de Dios, y saben que no tenían nada los hombres. Y mataron al Señor pensando que así se quedarían bien tranquilos, ya no los iba a molestar el Señor. Ven. Así que lo mataron, como el diablo, siendo homicida, quiere matarnos a todos nosotros, haciéndonos o induciéndonos a pecar o ser religiosos, para que no creamos a la verdad y no nos salgamos de sus jaulas religiosas. El diablo nos da una falsa fe de sensaciones y cosas para que creamos que estamos en la verdad. Incluso imita las lenguas para que creamos que estamos en la verdad. Pero esto no es realidad, Hay que tener mucho cuidado, porque eso no es tener el Espíritu Santo. Ojo con eso. Pero déjenles digo que toda religión organizada y registrada con alianza de los gobiernos del mundo procede de esas 4 religiones, al menos las que creen en Jehová o Yahvé, como lo llaman, y en Jesucristo.
Todas salieron de allí. Pero de estas 4, 3 en particular, la helenita terminó convirtiéndose en una logia llamada gnósticos. Bien, de estas 3, la herodiana cayó antes que Jerusalén y el templo, o en ese tiempo. O sea, ya no se levantaron más de allí. Se revolvieron con los saduceos y con los fariseos. Más con los fariseos, porque los saduceos también casi desaparecieron. Y los fariseos fueron los que quedaron más fuertes. Y ellos fueron los que persiguieron a los apóstoles para que los mataran donde andaban. Y ellos empezaron a alborotar a todos los renegados de la palabra verdadera y formaron la Iglesia Católica. Ellos fueron los que aconsejaron a Constantino para que les diera dinero para iglesias, o sea, no para iglesias, sino para salones de reunión y todo eso, para que no anduvieran en las catacumbas. Y luego los fifís no querían ir a las catacumbas a adorar a Cristo, ellos querían en sus salones de fiestas y toda la cosa. Así que fue muy fácil hacer eso, ¿ve? Formar la Iglesia Católica. Fueron ellos. Así que, al unirse ellos todos, lo llamaron, o sea, todos estos 3 lo llamaron judaísmo. Todavía funciona el judaísmo, con acuerdo claro y en consentimiento de Roma, que los dominaba y que les tiró el templo. Luego con los cristianos, como ya no tenían templo, luego con los cristianos renegados formaron la religión católica. Luego esta solo respetó el judaísmo, a ellos no los molestaron. Ve, son lo mismo, hijos del diablo. No me estoy refiriendo a la gente, sino a los formadores. Y cúpula, desde el sacerdote hasta el papa, desde el rabino menor hasta el rabino mayor. Estos son los que amenazaban que el que recibiera a Jesús sería expulsado del templo y de su religión. La Iglesia Católica los excomulga. Y las iglesias estas otras hacen lo mismo. No hacen otra cosa, es exactamente lo mismo. ¿Y qué hacen todas las religiones organizadas? Lo mismo. ¿Ve usted? Ellos son dueños del creyente. No es el Señor Jesucristo, ni el Padre Eterno o el Espíritu Santo. No, Señor. Los creyentes mismos dan testimonios que son esclavos de esa religión, de esa cúpula que les puso el nombre y fundó esa religión. Pues dicen, yo pertenezco a la iglesia tal, ¿ve? Ellos mismos se dan cuenta que son posesión de esa religión. Pues yo soy católico, ¿ve? Es como si están marcados. Prácticamente es la marca de la bestia. La tienen en la frente. Yo soy católico, yo soy pentecostés, yo soy testigo de Jehová, yo soy presbiteriano, yo soy apostólico, yo soy... ¿Ve? Ellos cada cual tiene la marca. Es como decir yo soy chino o mexicano. No, somos eso porque nacimos allí, en ese país. Así dijo el Señor, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Y a nosotros nos dijo, ustedes son de arriba, por eso el mundo los odia, porque no son de aquí, no son de abajo. ¿Ve? ¿De dónde somos nosotros? Pero ellos no nacieron en esa iglesia. Ellos dicen, soy católico, pero no nacieron en esa iglesia. Le pertenecen a esa iglesia. Y si hacen algo que no le guste al líder, los excomulgan. Y para eso tienen sus favoritos chismosos espías para andar espiando quién se quiere liberar y ser de Cristo. Nada más. ¿Y a dónde va y con quién platica? Las pláticas extrañas, o si está enseñando a otro o a otra mujer. Diferente doctrina de la que ellos practican. Para ellos la verdad es diferente doctrina, pero la que es diferente es la de ellos. Ellos no aceptaron la doctrina del Señor Jesucristo. Así que ellos también salieron de otra doctrina. No estoy hablando de los católicos, pero sí, también hablo de los católicos, porque ellos salieron de la doctrina de los apóstoles, de la verdadera doctrina, e hicieron su propia doctrina. Y luego de los judíos también.
o del judaísmo. E hicieron su propia doctrina de ambos. ¿Ve? Luego de ahí saltaron otros, los luteranos, de la jaula católica, de donde salieron. Y como extrañan que los maneje el diablo, forman una nueva religión. ¿Ve? Porque vieron que la otra de donde salieron, mienten. Y apenas se ven con suficiente gente, los líderes se vuelven igual que sus ex líderes, ambiciosos. Y ellos hacen exactamente lo mismo. Un mentiroso no puede enseñar a otro mentiroso a ser verdadero, si no conoce la verdad. Y esos son mentirosos, el uno y el otro. Así nació toda religión. Pero el Señor Jesús ni se unió a ninguna, ni mandó a ninguno de sus apóstoles o seguidores a formar ninguna. Así que no hay fe más falsa que la que se dice tener en Cristo Jesús y adulteran su enseñanza y desobedecen sus mandatos y preceptos. Así el Espíritu Santo que dicen tener, la mayoría de ellos es falso, porque su confianza es falsa. Y Dios no confía en ellos. ¿Cómo habitará Dios un templo falso? No, definitivamente Dios no lo haría, o no lo hará. Pero hermano, yo recibí el Espíritu Santo, puedo dar testimonio de que está en mí, dirá alguno. Sí, hermano o hermana, yo le creeré cuando usted deje de negar esta verdad y la siga. Ese será su verdadero testimonio de que Dios está en usted, porque Dios no niega su palabra. Bien, seguimos con la fe del mundo. Ahora vamos con la fe del mundo. Como dije antes, la fe del mundo no está puesta en Dios. Esa es la confianza que la gente tiene en la ciencia o en la misma gente. Y la imaginación, ellos todos nacieron con un espíritu de hombre igual al de los animales, que se mueven por instinto e imaginación, razonan lo que pueden ver, sentir o leer, pero de lo espiritual no saben nada. Estos son los que forman clubes espirituales y según ellos enseñan a la gente a ser espiritual, fuera de Dios, y adoran ángeles, demonios, y dicen, son los arcángeles de Dios. Lo que ellos usan es imaginación. Las religiones usan mucho la imaginación también. Tienen más de imaginación que de espiritualidad verdadera, pero ellos jamás nacerán del Espíritu de Dios. En cambio, los que aún rechazan la idea de seguir a Dios, o sea, los del mundo, o niegan que exista Dios, pueden llegar a ser espirituales si tan solo Dios quiere, los toca, los llama al arrepentimiento y les manda a bautizarse en su nombre. Y ahí tienen a uno tomando el lugar que era de un religioso, que teniendo la compañía de Dios, usó mal su libre decisión y prefirió las riquezas, como Balaam, profeta de Dios, que enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Dios, para que Dios los matara. Ve, les enseñó una religión. Eso lo encontramos en Apocalipsis, o sea, encontramos la referencia en Apocalipsis 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que mienten con tal de ganar dinero o enseñan mal con tal de ganar dinero, enseñan lo que la gente quiere. Fíjese que Balaam hizo lo que Balac quería. Balac quería que maldijera a Israel, pero como no lo pudo maldecir, entonces dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Él no se quería quedar sin todo lo que el rey le había prometido, si maldecía a Israel. Y le dijo, oye, aunque me des menos, ¿cómo ves? Pero te puedo enseñar cómo Dios los puede castigar y matarlos a todos. Pues ándale, mijo, échale, dime cómo. Y Balaam le enseñó. Invítalos a una pachanga, a adorar juntos. Acuérdate que ustedes son descendientes de Lot y esto y lo otro y lo otro. ¿Ven? Revolviendo verdades con mentiras. Y sí, eso hicieron. Dice, y este Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, ¿ve? Y a cometer fornicación.
tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, religiosos. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Ven? Luego en Judas, capítulo 1, verso del 10 al 11. La carta de Judas es nomás un capítulo. De todas maneras le puse ahí capítulo 1, pues nada más es un capítulo. Bueno, del 10 al 11 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Estos quiénes? Los religiosos. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Ve? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Porque Balaam, siendo profeta de Dios, ¿qué le faltaba? Porque era profeta, hablaba con Dios, imagínense. ¿Por qué cambiar eso por dinero? Bueno, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam amó más el dinero que a Dios. Y perecieron en la contradicción de Coré. Este Coré era el necio que siempre andaba contradiciendo a Moisés. Bien, creo que con eso queda claro que todo religioso que enseña la palabra de Dios por ganancia deshonesta, ama el tener riqueza. Pervertirá la palabra de Dios con tal de sacarle dinero a la gente. Miren, el pastor dirá: esto necesita ambiente. Tráiganse unos buenos músicos, háganse unos buenos músicos y cantemos a coro, vistan al coro bien chévere, pónganle flores aquí, pongan acá, adornen acá, y hay que echarle mucho ánimo, muchas ganas, para que venga más gente, para que todos... Eso es lo que se lleva la gente. No, en mi iglesia cantan bien bonito, no, en mi iglesia el pastor predica, pero hermoso, pues no les enseña nada. No les enseña absolutamente nada, les da lo que ustedes quieren. Y les dice: ustedes son hijos de Dios. Sí, ve, los engaña. ¿Por qué? Porque Él quiere dinero, así que les va a dar lo que ustedes quieran. Y si ustedes dicen: pastor, ¿me puedo cortar el pelo? Sí, hermana, usted puede hacer lo que usted quiera. Usted es una auténtica hija de Dios. Y usted se corta el pelo. Luego por ahí lo encuentra uno que tiene un poco más de recato y más conocimiento y le dice: hermana, Dios dice que no se debe cortar el pelo. Y usted dice: ¿por qué no? Si mi pastor me dijo. ¿Ve? No, pues está bien así. Entonces, no, eso no es de Dios. Ellos mienten y les dan el show que quieren con tal de ganar dinero. Bien, pues un día, déjenme le digo esto. Un día vino una señora, o fue una señora, con un pastor pentecostés, de la primera iglesia pentecostés. Pues recuerden ustedes que la iglesia pentecostés, bueno, sobre todo, la iglesia pentecostés apostólica fue fundada por una mujer. Así que, oiga pastor, yo quiero ser pastora. Oiga hermana, es que la palabra dice que no. Y entonces, ¿cómo es que doña Julanita nos formó esta iglesia? No me diga que no fue predicando. No, pues sí tiene razón. ¿Razonan? Sí, hermana, bueno, éntrele. A ver qué tal la recibe la gente. No, pues la gente así medio ciscada de primero, pero luego ven que tienen mucho perico las señoras, porque son buenas para hablar. Son buenas para hablar, buenísimas. Y para convencer, pues más. Y si tienen que llorar, lo hacen con facilidad. Y si tienen que gritar, gritan más que todos.
Usted vea un pleito de vecinas y vea lo que le estoy diciendo a ver si es cierto, o vea las juntas platicando y verá que no paran en todo el día. Usted se cuenta de que eso es verdad. Así que una pastora nomás enseña, una mujer nomás enséñele palabra a Dios y póngala a predicar. Y usted tiene dinero asegurado en su iglesia. Claro, pero eso no es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Él a cuántas mujeres puso a predicar. A ninguna. Ve. Y la ley dice que la mujer no debe predicar. La ley lo dice. Ahora, ¿por qué hacen eso? Ninguna mujer debería predicar ni tomar autoridad en una congregación. Fíjese lo que estoy diciendo. En una congregación, donde estén 2 o 3, la mujer no debe de predicar. Porque Pablo dice en 1 de Timoteo 2, 11 al 14, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. ¿Sujeción a su marido? Pues si está ahí su marido, sí. Pero si su marido sabe menos que ella, no. Con sujeción a su marido, no. Con toda sujeción a Dios. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ni sobre el suyo. O sea, allí en la iglesia no, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hay una razón muy poderosa para que ellas no prediquen. Ahora, en la iglesia, en la congregación, donde estén 2 o 3, alrededor de la palabra de Dios, allí no debe de predicar una mujer. Pero ella sí puede predicarle a alguien que no sabe. Ella sí puede enseñarle a otra mujer en su casa, o que la mujer la visite y en la casa de ella. Ella sí puede hacerlo con una muchacha, con un muchacho, con los niños. Pero no en la iglesia. No donde haya varones, donde haya 2 o 3. Allí no puede. Ahora, si hay 2 hombres y una mujer, tampoco puede. Es tan sencillo como eso, porque allí hay 3 alrededor de la palabra de Dios. Él no especifica 3 hombres o 3 mujeres, no. Haya 3 personas, 3 creyentes alrededor de su palabra. Quiere decir que si hay 3 mujeres, ella no puede predicar. A una sola sí, a 2 tal vez, pero a 3 no. ¿Ve? Bien, creo que eso es suficiente para saber por qué pierden su lugar. Muchos que nacieron con la oportunidad de ser salvos, y hasta hijos de Dios, predestinados como Balaam, pero que ellos decidieron, por su libre albedrío, que querían riqueza y no la vida eterna, ni ser salvos ni hijos de Dios. El joven rico que le preguntó al Señor Jesús cómo podía ganarse la vida eterna, ¿ve? Él prefirió su dinero en lugar de la vida eterna. Tuvo la oportunidad de tenerla, o sea, de ganarse la vida eterna, pero él quiso mejor su riqueza. Bueno, terminamos esto. La fe del mundo está más puesta en las cosas que ellos pueden hacer. Y saben que de Dios no esperan nada. Aunque sí tienen un problema grande, o sea, si tienen un problema grande, sobre todo de muerte, dicen, ay Diosito, ayúdame. Su conciencia les dice que hay un Dios. Pero los animales también saben que hay un Dios. La naturaleza también lo sabe. ¿Usted no lo cree? Déjeme le leo Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Si usted gusta, lo busca y lo lee también. Dice allí, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿ve? La creación es la naturaleza, es todo. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo, usted sabe qué es el anhelo. La esperanza es el deseo grande, porque el deseo grande, ardiente de la creación es el guardar la manifestación, es estar esperando que se manifiesten los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, a la muerte. La creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué es vanidad?
lo que no sirve, lo que va a ser desecho, lo que es pasajero. No que para peinarse y esas cosas y a ponerse guapos y eso. No, 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 no. Eso es otro tipo de vanidad. De esta vanidad que está hablando aquí el apóstol, habla de que lo vano, de lo vano, sujetada a vanidad de vano, de inservible o de muy poco tiempo, durabilidad. Dice, no por su propia voluntad, o sea, la naturaleza no fue sujetada a voluntad por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién fue el que la sujetó en esperanza? Dios. Dios sujetó la naturaleza al hombre, a Adán, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, ¿ve?, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, se queja, no se queja, gime, se duele, a una, junta, y a una está, y junta está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ve? Ahí lo tiene usted. Eso es un amén. Esa fe de ellos, de los gentiles, de las gentes que no conocen a Dios, esa fe de ellos en ellos mismos se acaba ahí mismo. Se dan cuenta que nada pueden hacer ni con los inventos, ni la medicina, ni los doctores, ni nadie puede hacer nada por ellos. Se están muriendo. Y reconocen que hay algo más grande que todo eso. Pero lo desconocen. O sea, no saben nada de eso. Solo sienten que hay algo más grande. Al acabarse esa fe en ellos mismos, puede tomar lugar la fe de Dios. O tomar lugar la blasfemia y el rechazo total a Dios. Apocalipsis 3, 15, 16. En Apocalipsis 3, 15, 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como puede escuchar aquí, el Señor nos pide o estar bien metidos en Él, en el Evangelio verdadero, o fuera de Él, como los gentiles, los que no saben nada de Dios, pero no tibios. Los religiosos ni están fuera ni están dentro de Él, son tibios. Bien, ahora pues hablemos de fe verdadera. Y como ya dije antes, fe verdadera es seguir la verdad, oírla con atención, entenderla y hacerla, porque es el verbo de Dios, y verbo es dicho y hecho. De otra manera no es verbo, es solo el sustantivo, es solo palabra sin fruto, árbol sin fruto, es solo fe sin obras, es solo caña hueca, es palabra vacía. Leemos Santiago capítulo 2, versos del 14 al 22. O escuchen con atención esto, que dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Muchos pueden decir aquí, sí, el justo por la fe será salvo. Pues sí, si primero es justo. Pero si no es justo, la fe no lo salva. Chéquele. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? No, no puede. La fe no te salva. La fe te justifica para ser salvo. Te hace justo para ser salvo. Es que tú necesitas fe para ser justificado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes fe, no muestras la fe con las obras, con los hechos, con la confianza que debes de tener a la palabra de Dios, entonces Dios no te justifica, porque tu fe es falsa.
La fe verdadera tiene obras. Ve, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, ponga atención a la palabra, están desnudos, no quiere decir encuerados, o sea, no tienen nada, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, o sea, después de terminar el culto, vamos a decir así, vayan en paz, y ustedes saben que no tienen nada, y ustedes le dicen, vayan en paz, caliéntense y coman suficiente, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué les sirve? ¿De qué aprovecha? ¿De qué les sirve que les des esos deseos si no les das con qué? Dice claramente de qué aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque las obras hablan de mi fe. El Señor Jesús les dijo a todos los religiosos de ese tiempo, si no creen en mi palabra, crean las obras. Ellas dan testimonio de mí, de quién soy yo. ¿Ve? Entonces usted no me diga que tiene mucha fe si no tiene obras. Si usted dice algo y no lo hace, si se le ordena algo y no quiere hacerlo, dice, no, pues yo eso no. Entonces no me diga que tenga fe, que tiene fe. Ve, haga primero las cosas y luego la misma obra dará testimonio de que usted tiene fe. No es nomás decir, yo tengo fe. Bien, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre o mujer, vano o vana, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Era de lo que estaba hablando yo ahorita. Él fue justificado por las obras. Por eso la fe obró y Dios lo justificó antes de matar a Isaac. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Aquí está bien claro lo que acabo de decir. La fe es justificada por Dios cuando se hace la obra. Así que cuando Noé terminó la obra, Dios lo justificó para ser salvo. Ahora, Abraham podía hablar de fe, Noé podía hablar de fe porque allí estaba el arca hecha. Y Dios no podía decir que era mentiroso, porque realmente hizo lo que Dios le dijo. Ahora, ahí estaba la prueba de que él tenía fe. Sí, pero no era justo antes, no. Solo si hubiera sido justo, pues no hubiera sido la gracia de Dios, pero Noé halló gracia delante de Dios. Job era justo. Quizá Job no tenía fe, pero Job era justo. Pero fíjese cómo la fe de Job comienza a nacer con las friegas que le arrima el diablo. Cuando estaba todo con sarna y todo eso, enfermo, él dijo, yo sé que he de ver a mi Redentor con estos mismos ojos. Cuando él se hizo la pregunta, el árbol cae y se vuelve a levantar, y entendió que él podía levantarse también. Así que dijo, yo sé, estoy seguro que con estos mismos ojos voy a ver a Dios. Ahora no se tardó mucho. Vea cómo él apareció en un remolino. Ese remolino era el ángel de Jehová. Y habló con él. ¿Ve? Allí estaba la fe ahora. ¿Y por qué apareció el Señor? Porque Job era justo. ¿Ve? Entonces, cuando Dios nos justifica, tenemos seguridad que iremos con Dios, porque seremos llamados por Dios.
¿Por qué? Porque seremos justificados por la fe. Y seremos hijos de Dios si somos verdaderos obreros de Dios, fieles en su palabra de verdad. Eso nos justifica para ser adoptados hijos. Si amamos al Padre como Él nos ama, no como nosotros amamos. Eso nos da la fe perfecta. Amar al Padre con amor divino, como Él nos ha amado. De manera que ponemos nuestra vida para servirle a Él, como Él puso su vida en el Calvario para servirnos a todos nosotros. Eso prueba nuestra fe perfecta. Y recuerden, el amor divino solo se consigue teniendo primeramente fe, como la de Abraham. Y sobre esa fe, virtud. Sobre la virtud, conocimiento. Y sobre el conocimiento, dominio propio. Y sobre el dominio propio, paciencia. Y sobre la paciencia, piedad. Y sobre la piedad, afecto fraternal, o sea, amor de familias, que es el que tenemos por los amigos, por los novios, por las esposas, por los hijos, etc. De ese amor que también tienen los animales entre ellos. Pero nosotros debemos subir al siguiente escalón. Y al afecto fraternal, o sea, al amor humano, amor divino. Ve, eso usted lo encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 7, y se los voy a leer como lo escribe Pedro allí, como lo escribe Reina Valera allí. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Nosotros llamamos amor al afecto fraternal. O sea, es lo que sentimos entre nosotros. Pero Pedro al final hace referencia al amor. Ese es el amor de Dios, el amor divino. Bien, hemos hablado de fe. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy a sus órdenes. En el teléfono, en el audio está mi número. Para si me van a preguntar de fuera del país, déjenme les doy mi número completo. Para fuera de México se marca primero más 52. Si gustan lo anotan. Más 52. Y mi teléfono y el área de esta ciudad es 866. Perdón. 866. 866. 52 el país. 866 el área de la ciudad. Y luego mi número es 2372 19 8. Otra vez, 23 72 19 8. Es el número que me pueden llamar o me pueden agregar a WhatsApp y luego me mandan mensaje. Y con mucho gusto les respondo las preguntas. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Buenos, malos, bonitos y guapos y guapas y bonitas y a todos. A todo el que oiga este estudio. Y que nuestro Señor les dé de su Santo Espíritu para que puedan entender estas palabras. Bien, su hermano José Luis Carrera Torres, esta fue la segunda y última parte de este tema. Hablemos de fe.